Hola, el día de hoy vamos a hablar un poco de lo que dejó este superclásico del fútbol argentino, en donde Boca vence a River 2-0 y de esta manera Boca logra la clasificación para la Copa Libertadores del próximo año y también pone en peligro un poco la clasificación para River. Pero antes te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube, que me encuentres como Esteban Parra Londono DT, o en mis cuentas de redes sociales de X, Instagram, Facebook y TikTok, que me encuentres como Esteban Parra LDT, o si prefieres llevarlo como podcast, en Spotify me encuentras como Esteban Parra LDT. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que dejó un partido más emotivo, más de la gana, que muchas veces desde el juego no hubo tanto juego, pero también hubo cosas interesantes. Bueno, empezamos. Vamos a empezar a hablar por el local, por el que ganó, por Boca, que comenzó con un 1-4-4-2, solo que a este 4 de la mitad del campo lo separó en dos dobles 5 y dos interiores o dos 10, como lo quieran llamar, dejando los costados libres para que Braida y Blanco hiciera más superioridad en ataque, entonces terminara casi que una línea de 6 volantes, porque estos dos jugadores, estos dos laterales se ubicaban en esta posición del campo para poder formar esa línea prácticamente de 6. ¿Qué pasaba cuando Boca lograba romper y posicionar a estos jugadores? Sumaba muchos jugadores en ataque y sumaba muchos jugadores a la espalda de los dos volantes por afuera, de Montiel y de Acuña, y lograba hacer la superioridad. Lo que pasa es que Boca no lograba mucha conexión en el medio campo, o estos dos primeros receptores como Delgado y Paredes, que recibieran y que fueran estos conectores con el resto de su equipo. Desafortunadamente por eso no se vio mucho juego en el primer tiempo a raíz de esto. Y todo también porque el sistema defensivo, el sistema de la mitad de campo de River evitaba esto. Pero entonces Boca salía, trataba con pases de primera, trataba con un Ayrton Costa desde atrás romper y generar una sorpresa. ¿Y qué tenía esta variante? Cuando Ayrton Costa muchas veces lograba romper y hacer esta sorpresa, uno de los el lateral de ese lado regresaba un poco para tratar de generar un balance, o el mismo 5, ya sea Paredes o Delgado, se metía a esta zona de defensa también para que si River recuperaba no encontrara un Boca mal posicionado. Entonces Ayrton Costa con esta salida logró muchas veces romper, solo que cuando trataba de pasar a esta línea de la mitad siempre encontraba muchos jugadores de River en esta situación de juego. Esto esto en ataque, Boca intentó un poco, lo que pasa es que no había, se veía un poco más de dominio de Boca, pero repito, era mucho más anímico que estético desde el juego. Ahorita vamos a hablar un poco del primer gol, cómo llega, pero antes vamos a hablar de River y River en fase defensiva, porque en ataque fue muy poco. Entonces, River en fase defensiva con su formación de 1-3-5-2. ¿Y por qué 1-3-5-2? Porque quiso ponerle estos 5 volantes en el campo. Los quiso poner para poder evitar esta conexión con Paredes, con Delgado, con qué pasará Braida, qué pasará Blanco, que Ceballos y Palacios tuvieran más conexión en el juego, y muchas veces lo logró River, o lo logró en gran parte del primer tiempo, que esta línea de 5 evitó esas conexiones y evitó ser agarrado mal posicionado. Lo que pasa es que Montiel y Acuña les cuesta este regreso, y cuando a los volantes por afuera le cuesta este regreso en una línea de 3, a los stoppers les toca abrirse mucho, y muchas veces el central no viene a cerrar el espacio, sino que se queda muy en la zona del área grande y se genera un espacio libre entre el central y el stopper, y si hay un interior o un delantero que se sabe posicionar ahí, va a ser una gran superioridad numérica y se va a ver perdido y va a generar todo un desorden defensivo. Desafortunadamente para River, al minuto 32 pierde una pieza clave en este partido como Maxi Mesa, y termina ingresando un jugador de 23 años que para mi concepto, para mi gusto, todavía no estaba preparado para este partido. Pero lo hace Gallardo también por una sorpresa, porque los clásicos también te dan sorpresas con ciertos jugadores. Lo que pasa es que no entró al mismo ritmo y no entró al mismo nivel. Y River empezó a perder.
ahí perdió posicionamiento y perdió un poco más de fuerza, más de empuje, pero de todas maneras no había conexiones en el medio para Boca. ¿Por qué? Porque River había llenado bien esta mitad del campo. ¿Cómo sucede el gol? El gol era la única manera que podía suceder, era agarrando a River mal posicionado, a Ceballos en un uno contra un defensor. Ceballos es rapidísimo, hay un balón largo que sale de la zona defensiva, el jugador de Boca con el jugador de River saltan, hay una especie de disputa, para mí va primero el jugador de River, Milton del Milton Jiménez no va tan, pues no salta hasta mismo tiempo, entonces pareciera que hay una especie de desequilibrio en el aire. Balón le cae a Ceballos, Ceballos encara bien al jugador, al defensivo, le cambia de ritmo, remata, tapa a Armani, queda el rebote y desafortunadamente para River y para Armani el rebote vuelve y le cae a Ceballos, que sin arquero termina volviendo a rematar al arco y termina haciendo el primer gol. En un momento clave, Boca hizo los goles en momentos claves, al final del primer tiempo y al inicio del segundo. Por eso Boca terminó dominando y River es un mar de nervios, un mar que en el primer error que cometiera se iba a ir para abajo y esto pasó en el partido. Primer error, gol de Boca y listo, segundo tiempo, inicia el partido. River mete a Juan Fernando Quintero para tratar de tener esta posesión en el medio campo porque tampoco tenía balón. A pesar de que Boca no era tan profundo y no era tan incisivo, tampoco tenía el balón River y le faltaba generación de juego. Lo que pasa es que para River, saliendo por el costado derecho, pierde el balón, recupera Ceballos muy bien y aquí volvemos a decir lo mismo. El problema de la línea de tres atrás es que si el balón se lo quitan al volante por afuera, vas a quedar mal posicionado y esto pasó. Estaba muy mal posicionado River, Ceballos rapidísimo, le gana la posición, hace el pase hacia el centro y aparece Miguel Merentiel y termina haciendo el gol. Y es un 2-0 a los 2 minutos de comenzar el segundo tiempo. River no se pudo reponer a esto. Y Boca dominó el partido y ahí sí empezaron a generarse todas las conexiones. Y por eso Boca simplemente terminó siendo superior a River. River no tuvo juego, River no tuvo una idea, River no supo ni qué hacer, si quería pegar, si quería jugar, si quería... River no tenía nada. Y esto se debe a que Gallardo ya también está perdido. Gallardo tiene muchos errores y a ver, yo lo decía en un video hace unos meses atrás, del 6 de marzo, lo nombraba de los errores que estaba cometiendo Gallardo cuando llegó a River porque pidió más poder, se quedó con los jugadores que tenía y estos jugadores ya no le estaban rindiendo por su edad, porque ya no tienen esta idea, ya no les da para jugar a esta idea de juego que tiene Gallardo. Lograron en un momento lograron en un momento recuperar un poco de ese juego cuando Enzo Pérez medio pudo asomar la cabeza porque físicamente no está, Ignacio Fernández no está físicamente, pero lograron asomar la cabeza y Kevin Castaño entró como a darles ese aire o ese revulsivo al juego y encontraron a un Mastantuono que estaba potenciado, pero Mastantuono se fue, dejó de salvarle las papeletas a estos jugadores y ya River no encontró más. Entonces River se puede decir que se fue Mastantuono, que me parece increíble que un jugador de 17 años con el nivel que tiene River no le haya ya encontrado un reemplazo o algún jugador y esté pasando por este problema. River tendrá que reconstruirse, River tendrá que cambiar a muchos jugadores que ya no les están para la idea de Gallardo y Gallardo tendrá que trabajar, bajarle un poco a su soberbia, a sus comentarios, a todo lo que dice, empezar a hacerse cargo porque no se hace cargo, siempre el responsable es otro y ya hay que empezar a hacerse cargo, que fue lo que dijo al inicio de este año que se iba a empezar a hacer cargo, pero no lo hace, no sale a las conferencias cuando pierde. Perdieron por culpa del árbitro, en otras que salió, o del jugador, o del campo, o del balón. Estas cosas no le sirven al equipo ya. Hay que empezar a hacerse cargo y a empezar a hacer un cambio, porque si no,
van a pasar otra vez unos largos y difíciles años para River. Bueno, si te gustó este video, compártelo y nos vemos en otra ocasión. Hasta luego.